Hermanos, ustedes no me van a dejar mentir que hay momentos en la vida donde el silencio pesa más que cualquier palabra. Voy a repetir eso. Hay momentos en la vida donde el silencio pesa más que cualquier palabra. Las palabras ofenden, pero a veces cuando alguien se queda en silencio, eso duele, eso daña, eso lo pone a uno triste. Hay momentos también como creyentes, como cristianos, que oramos, pero no hay respuesta. ¿Se identifican ustedes con eso, hermanos? Hay momentos en los que buscamos dirección, pero no hay claridad de esa dirección. No vemos el camino que debemos seguir. Muchas veces esperamos que Dios actúe según lo que nosotros queremos o necesitamos con tanta urgencia, pero todo parece seguir igual. Y lo más difícil, mis amados hermanos y hermanas que están en esa mañana en ese lugar, no es solamente las situaciones que pasamos, es la sensación de que Dios no nos habla, no nos dice nada, no escuchamos su voz, no tenemos respuesta, no vemos, como se dice generalmente, esa luz, no la vemos por ninguna parte. No nos está diciendo nada. ¿Se identifica usted con eso, hermanos? Ahora llevemos esa sensación, llevemos esa idea a algo mucho mayor. Imagínense lo siguiente, hay una generación completa de personas que crece sin escuchar una sola nueva palabra de Dios. Una generación completa que no escuchan palabra de Dios. Hermanas y hermanos, no son semanas, no son días, tampoco son meses, ni siquiera son años, son siglos sin escuchar palabra de Dios, sin escuchar palabra nueva de Dios. Y eso es justamente, mis amados hermanos, lo que pasa al iniciar el Nuevo Testamento. Desde que termina o desde que cierra el Antiguo Testamento con el libro de, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento, hermanos? ¿Cómo? Malaquías, sí. Dios, mis amados hermanos, no había levantado a ningún otro profeta. Cuando terminó de hablar el profeta Malaquías, no había habido ningún otro profeta. No había habido revelación nueva de parte de Dios a través de los profetas. Entonces, hermanos, no se había escuchado la palabra tan conocida en el Antiguo Testamento que los profetas decían, así dice el Señor. No se había escuchado. 400 años aproximadamente de silencio. ¿Cuántos años, hermanos? 400 años de silencio. Y sin embargo, mis amados hermanos, la religión seguía funcionando. El templo, del cual hemos hablado ya muchísimo en el Antiguo Testamento, seguía en pie. Los sacrificios en ese templo continuaban. Los sacerdotes seguían ejerciendo su servicio, seguían haciendo lo que tenían que hacer dentro del templo. Así que por lo tanto, todo parecía normal, excepto una cosa: Dios no estaba hablando. Dios no hablaba. Y es precisamente en ese contexto, precisamente allí, en ese contexto de silencio, en ese contexto de estar haciendo rutinariamente lo mismo, en esa espera donde el evangelio comienza. Y hermanos, el evangelio no comienza con multitudes. El evangelio no comienza con milagros visibles, no comienza con grandes anuncios públicos, hermanos, sino con un hombre común. ¿Con quién empieza? Con un hombre común. Un día común, un día ordinario, haciendo algo. Este hombre estaba haciendo algo que había hecho muchas veces ya durante muchos años. Y en ese preciso momento, cuando nadie, absolutamente nadie lo esperaba, Dios rompe el silencio. ¿Cuántos años de silencio, hermanos?
400 años aproximadamente. Y en un día ordinario, en un día cualquiera, Dios rompe el silencio. Porque lo que este pasaje de Lucas nos va a mostrar, mis amados hermanos, es algo que nosotros necesitamos entender profundamente. Y es lo siguiente, que cuando Dios guarda silencio, no significa que ha dejado de obrar, significa que está preparando algo. Hermanos, y no siempre vamos a entender ese algo. Así que eso nos lleva al texto que vamos a considerar esta mañana. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5 hasta el 25. Bajo el título, cuando Dios guarda silencio, pero sigue obrando. Mi idea principal esta mañana y central de esta predicación, hermanos, es el silencio de Dios no es ausencia. Díganle al que tiene ahí a la par, el silencio de Dios no es ausencia. Es preparación para el cumplimiento, díganle. Es preparación para el cumplimiento. Así que con eso, hermanos, vamos al primer punto de esta mañana. Un contexto de silencio y rutina espiritual. Versículos 5 hasta el 10 del capítulo 1 de Lucas. Una vez más, hermanos, recuerdo esto y menciono esto. El Evangelio de Lucas no comienza con ruido, comienza con silencio. Miren lo que dice en el versículo 5. De hecho, este versículo nos va a ubicar en un momento histórico específico. Ahí claramente dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. ¿En qué días, hermanos? En los días de Herodes. ¿Y de dónde era rey? De Judea. ¿Quién estaba como sacerdote? Bueno, del sacerdote que habla específicamente este pasaje. Un sacerdote llamado de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hermanos, permítame decir brevemente un contexto cultural del momento. En este momento, en los días de Herodes, rey de Judea, era un tiempo políticamente tenso, tipo El Salvador. Un momento donde la política estaba en tensión. Pero también era un momento donde espiritualmente estaba cargado de mucho afán, de mucho sacrificio, de mucha religiosidad. Pero estaba, como ya lo mencioné, marcado por algo profundamente significativo. Y era que Dios no había hablado por siglos. Interesante. Porque, mis amados hermanos, como ya lo mencioné, desde que el profeta Malaquías termina su profecía y aludió a ese rey que vendría, aludió también a aquel que prepararía el camino, han pasado, ya dijimos, aproximadamente 400 años, 4 siglos sin profetas, 4 siglos sin revelación, 4 siglos sin palabra directa de Dios. Y la vida religiosa no se había detenido, la vida religiosa continuaba avanzando. El templo, los sacrificios continúan funcionando. Los sacerdotes, y ahí entra Zacarías, siguen cumpliendo los turnos de trabajo, voy a decirlo así, que les tocaba a cada uno de ellos. Pero Zacarías, que es el personaje central de este pasaje, es parte de todo este sistema. Y el texto, mis amados hermanos, dice algo muy especial acerca de este sacerdote. Mire lo que dice en el versículo 6, junto a su esposa Elizabeth. Ambos, Zacarías y Elizabeth, eran como, hermanos, justos delante de Dios. Y andaban, sigamos leyendo, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermanos, no estamos hablando de cualquier hombre. No era cualquier persona. No estamos hablando de un hombre hipócrita, sino de alguien que sirve con total, profunda sinceridad e integridad al Señor. ¿Qué dice el versículo? Él era justo delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios. Y andaba irreprensible. ¡Wow! Hermanos,
yo me hacía la pregunta, Señor, ¿será que tú puedes decir de mí que soy irreprensible? Y les hago la misma pregunta. ¿Será que el Señor puede decir de nosotros que somos irreprensibles? Hermanos, recuerden el contexto que hemos visto. No, Dios no había hablado, no había profeta que daba palabra del Señor o que dijera esa expresión, así dice el Señor. No había. Y este hombre, en ese momento de silencio, de que Dios no había enviado palabra por ninguna persona, este hombre es considerado justo, irreprensible delante de Dios. Hermanos, y nosotros escuchamos sermones el domingo, vamos en la casa en la tarde y escuchamos otro sermón en YouTube que nos gusta escuchar. El lunes tenemos la radio puesta y escuchamos otro predicador. El martes ponemos otro canal de YouTube y vemos otra predicación. El miércoles, el jueves venimos aquí, escuchamos una predicación. El viernes escuchamos a hermano Carlitos, a hermano Daniel, hermano Gerson, hermano Franklin en los discipulados. Y estamos llenos de la palabra del Señor. Y aún el sábado tenemos también internet, libros para leer y seguimos escuchando a Dios hablar de muchas maneras. Leemos la escritura, seguimos un plan de lectura, venimos el domingo y nos vuelven a predicar la palabra. ¿Y cómo vivimos? Irreprensiblemente. Hermanos, Zacarías no, en el tiempo de Zacarías no había profeta. Dios no estaba hablando. Andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero hermanos, en su vida había una carga. En su vida había una dificultad. Versículo 7. Pero, ahí hay un pero, un bendito pero, como decimos a veces. No tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad. Mis hermanos, miren, y en el contexto cultural de ese momento en el que está viviendo Zacarías y su esposa Elizabeth, eso no era solamente una dificultad personal, eso era una carga profunda para las personas de ese momento. Básicamente, y muchos decían, no, es que esa es una oración no respondida por algo. ¿Les parecen conocidas esas expresiones? No, es que el Señor no le responde por algo. Una oración no respondida por años. Hermano, y aún así, ¿cómo actuaba Zacarías? Justamente, obediente, irreprensible. Hermano, y no solo Zacarías, hermanas, la esposa de Zacarías, Elizabeth, el versículo 6 nos acaba de decir, ambos, no solo Zacarías por ser el sacerdote, no es que el que predica es mi esposo, no el que es líder es mi esposo, no es que el que enseña en el discipulado es mi esposo, yo vivo como puedo. No, hermanos, dice el versículo, ambos eran justos delante de Dios. No tenían hijos, eso era una carga terrible. Y ahí está Zacarías, y ahí está Elizabeth, haciendo lo que muchas veces, en el caso de Zacarías, había hecho ya muchas veces, año tras año. Y sigue diciendo el versículo 8, lo que hacía Zacarías. Aconteció que ejerciendo Zacarías, ¿qué cosa, hermanos? El sacerdocio, ¿delante de quién? ¿De los hombres? No, delante de Dios, según el orden de su clase. O sea, según el sacerdocio del cual descendía Zacarías, que era de la clase de quién. Eso está en el versículo 5, de la clase de Abías, es lo que dice ahí. Entonces, miren lo que sigue diciendo en el versículo 9. El orden de su clase, el 8 termina según el orden de su clase. Versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer ¿qué cosa? El incienso, entrando en el santuario del Señor. Se nos dice, entonces, simple y sencillamente, que Zacarías le tocó el turno de ofrecer incienso delante del santuario del Señor. Una oportunidad, mis amados hermanos, en ese contexto del momento en el que vivió Zacarías y su esposa, Elizabeth, una oportunidad única en la vida de un sacerdote.
Y afuera, en el templo, ¿qué estaba haciendo la gente? El versículo 10. El pueblo, ¿qué hace el pueblo? Ora. A la hora del incienso, todo el pueblo está orando. Hermano, todo está en orden, todo está funcionando. Pero ¿qué es lo que falta? ¿El qué? La voz de Dios. Dios no ha hablado. Dios no está hablando. Y este es el punto, mis amados hermanos, que nosotros podemos tener buenas intenciones, buenas estructuras, podemos tener mucha actividad, podemos tener fidelidad externa y aún así, mis amados hermanos, estar viviendo en un tiempo donde Dios parece que está callado, en silencio. Es lo que le está pasando en este momento a Zacarías y a su esposa Elizabeth. Y toda la multitud, cuando él estaba dentro del pueblo, estaba afuera orando a la hora del incienso. Hermanos, miren, es posible estar sirviendo fielmente, es posible estar asistiendo a los servicios de la iglesia, es posible estar cumpliendo responsabilidades espirituales y al mismo tiempo sentir que Dios no responde. ¿Se identifica usted con eso, hermanos? Sentir que Dios no nos habla. Sentir que Dios se ha quedado callado, se ha quedado en silencio. Y ese silencio, mis amados hermanos, lastimosamente en nosotros puede comenzar a desgastarnos, puede empezar a deteriorar el corazón, puede empezar a distorsionar nuestra fe si no se entiende correctamente el silencio de Dios. Voy a repetir algo que ya dije hace un momento. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación para el cumplimiento. Hermano, es probable que nosotros estemos sirviendo, que estemos al día responsablemente en el ministerio que nos corresponde y comenzar a sentir que Dios no está con nosotros, que Dios está en silencio. Por lo tanto, nosotros debemos entender correctamente ese silencio de parte del Señor. Pero hermanos, justo en medio de la vida, voy a decir así, rutinaria de Zacarías, de Elizabeth, su esposa, en esa rutina, Dios interviene. Y esto me lleva a mi segundo punto esta mañana. Dios irrumpe donde menos se espera. Versículos 11 hasta el 17. Mire lo que dice el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. ¿Dónde estaba Zacarías en ese momento, hermano? Ofreciendo incienso. ¿Y de dónde se le apareció el ángel? Bueno, allí donde estaba Zacarías, a la derecha del altar del incienso. Y el Señor aquí rompe completamente la escena, rompe completamente la rutina, rompe completamente las responsabilidades sacerdotales de Zacarías y se le aparece, ¿qué cosa? El ángel del Señor. Hermanos, a lo que quiero llegar con esto es que esto no ocurre en un momento extraordinario. De hecho, Zacarías no estaba buscando una experiencia sobrenatural, una experiencia mística con el Señor. No había subido a un cerro a orar todo el día en ayuno por 40 días y 40 noches. No, él simplemente estaba haciendo ¿qué? Cumpliendo con su deber, cumpliendo con sus responsabilidades. Y allí está, mis amados hermanos, la primera gran verdad. Dios no necesita escenarios espectaculares para hablar, para actuar y para hablar. Dios no necesita escenarios espectaculares. Él irrumpe aún en lo rutinario. En lo ordinario Dios puede ejercer su poder. Hermano, no esperes tener un momento de éxtasis. Un día completo dedicado al Señor en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, para que el Señor obre. Hermano, el Señor tiene el poder para actuar en nosotros en cualquier momento. Y así lo hizo con Zacarías. Zacarías estaba haciendo sus responsabilidades como normalmente lo hacía. Él no estaba buscando una experiencia mística con el Señor o sobrenatural, no, estaba cumpliendo su deber. Pero hermanos, hay algo interesante dentro de este pasaje. La reacción de Zacarías. ¿Cuál es la reacción de Zacarías?
La reacción de Zacarías es algo inmediato. Mire lo que dice el versículo 12. El ángel se apareció a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué le pasó a Zacarías? Se turbó al verle. Y le sobrecogió dolor. Perdón, temor. Gracias. Dolor, temor. Y el ángel, mis hermanos, responde con una frase que rompe el silencio, que atraviesa ese silencio de siglos. Y esto, mis amados hermanos, para mí es sumamente misericordioso. Leo nuevamente desde el 12. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. No temas. ¿Por qué le dice no temas? A continuación lo dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hermanos, esto a mí me quebranta porque Zacarías estaba en un momento de silencio. Dios no había hablado 400 años. No había habido palabra de Dios. Y aún así, Zacarías seguía fiel al Señor. Íntegro, justo, como ya lo leímos. Irreprensible. Y el Señor en un momento cualquiera del trabajo de Zacarías le dice, envía a su ángel, y el ángel le dice: Zacarías. Zacarías se queda sorprendido, ve al ángel y temeroso dice: ¿y qué es lo que está pasando? Yo no sé qué es lo que ocurre. Poniéndonos en los zapatos de Zacarías, y el ángel le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Eso es sumamente impactante, hermanos, porque después de años, después de ese periodo de silencio, después de una larga espera, Dios no había ignorado nada de su pueblo. Cada oración, cada clamor, cada lágrima había sido vista y cada oración había sido escuchada. Hermano, este es el mismo Dios que tú y yo servimos. Hay momentos en los que nos quedamos sin palabras. Hay momentos en los que no escuchamos a Dios hablar claramente. Hay momentos en los que no vemos la guía, la dirigencia de nuestro Dios. Pero hermanos, Dios sigue actuando aún cuando no lo vemos y no lo escuchamos. Cada oración es escuchada, cada clamor es escuchado, cada lágrima Él la mira. Hermanos, y al final, como dice Apocalipsis, cada lágrima será enjugada. Pero mis amados hermanos, la respuesta del Señor no se queda allí. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, ¿qué pasa, hermanos? Te dará a luz un hijo. Y no solo le dice, van a tener un hijo y ahí vean cómo lo crían. No, Él le dice, lo vas a llamar Juan. Hermanos, este hijo no era y no será, poniéndonos en este momento, no iba a ser una persona común. Juan, hermanos, era el cumplimiento directo de lo que Dios ya había prometido en Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. No lo voy a leer porque recién nos leímos el domingo pasado. Él es el mensajero que prepara el camino. No era cualquier persona, hermanos. Era aquel que se iba a parar en el desierto a confrontar al pueblo. Era el que iba a volver, bueno, ya lo vamos a leer más adelante. Este mensajero era importante en la promesa de Dios, y ahora vemos qué cosa, no la promesa, sino su cumplimiento.
Juan, mis amados hermanos, es el que se había anunciado, ese mensajero que vendría antes del rey que llegaría posteriormente. Así que Zacarías, tu oración ha sido oída, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Versículo 14. Y tendrás ¿qué? Gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque será, ¿cómo será Juan, hermanos? Hermanos, no era cualquier niño el que estaba naciendo. Será grande delante de Dios. Y Dios da direcciones específicas. No es como ellos lo querían criar. No beberá vino ni sidra. Y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Hermanos, voy a abrir un paréntesis. Dios dice que Juan será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. La pregunta es, ¿puede un pedazo de carne ser lleno del Espíritu Santo? Un pedazo de carne cualquiera. ¿Puede ser? Hermanos, desde que se gesta en el vientre la vida, es un ser humano. El único que puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios es una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Cierro paréntesis. Es decir, mis amados hermanos, que este que irá delante de él, que él lo dice más adelante, no beberá vino, será lleno del Espíritu Santo, y versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan ¿a quién? Al Señor Dios de ellos. Y el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mis amados hermanos, Dios está retomando, si usted se está dando cuenta, Dios está retomando la historia justamente donde la había dejado en Malaquías. ¿A quién había anunciado? A un mensajero que prepararía el camino. Y ahora estamos viendo en Lucas capítulo 1 que ese mensajero es ¿quién? Juan, con el poder y el espíritu de Elías. Dios está retomando la historia. Hermano, Dios no olvida nada. Dios no deja nada inconcluso. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Hermano, aunque tú no estés escuchando la voz del Señor, el Señor está trabajando, el Señor está obrando. Él no llega tarde, Él no olvida, Él llega en el momento justo. Dios no pierde el control del tiempo. A mí me puede pasar hoy, perder el control del tiempo y llegar a la una aquí hablándoles. Pero el Señor no pierde el control del tiempo. Nunca, jamás. Lo que parece demora es preparación, hermanos. Lo que parece silencio es una alineación perfecta con el cumplimiento de Dios. ¿Qué nos enseña esto entonces? En el mientras tanto, en el esperar, actuemos como verdaderos creyentes. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Responsablemente, irreprensible, justo, junto con su esposa Elizabeth. Ellos no habían dicho, no, es que de nada nos sirve servir al Señor si no nos responde, no nos ha dado hijos. No, yo ya no voy a servir al Señor. Ni siquiera nos habla ya no hay profetas, no tenemos quien nos diga lo que el Señor está hablando. Hermanos, y aquí ocurre algo inesperado. Y esto me lleva a mi tercer gran punto. La incredulidad frente a la obra de Dios. Versículos 18 en adelante. ¿Cómo era Zacarías, hermanos? Según lo describió el texto. Justo. Un sacerdote fiel. Alguien que ha servido por años. Y mire lo que le va a pasar en este momento. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto?
porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué está demostrando aquí Zacarías, hermano? En una palabra. ¿Perdón? Incredulidad. Duda. Duda. Él no está diciendo al Señor, dame claridad, quiero entender mejor lo que me está diciendo el ángel. Él está pidiendo seguridad a lo que el ángel le está hablando. ¿En qué conoceré esto? Hermano, Zacarías está luchando para creer lo que Dios le acaba de decir. Zacarías está luchando para creer. Y nosotros, hermanos, luchamos para creer. Y el ángel en el versículo 19 le responde con autoridad, por supuesto. Respondiendo el ángel le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? O sea, perdóname, Zacarías, pero yo soy Gabriel. Pero mire por qué lo estoy diciendo así. Que estoy. ¿Dónde está? No, Zacarías está dudando, no de mí. ¿Está dudando de quién? De Dios. Delante de quien yo estoy. Estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Es decir, hermanos, el ángel le está diciendo a Zacarías, mira, Zacarías, yo no te estoy dando mi opinión, yo no te estoy dando mi consejo ni mi palabra, no, te estoy diciendo lo que Dios manda decir. ¿Cuántos años habían habido de silencio, hermanos? 400 aproximadamente. Y claro, humanamente hablando, nosotros podemos decir, no, pues Zacarías reaccionó quizás de la forma adecuada. Después de que Dios no hablara 400 años y que ahora aparezca un ángel del Señor y me diga tales cosas. Hermano, recordemos, Zacarías era un hombre justo, irreprensible junto a su esposa. Pero en este momento, cuando Dios habló, Zacarías duda. Y entonces llega la consecuencia de su incredulidad. Versículo 20. Y ahora le dice el ángel, ¿qué le dice, hermanos? Quedarás mudo, no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y aquí hay una ironía en este pasaje, mis amados hermanos, porque si bien es cierto, hubo un tiempo en el que Dios había guardado silencio por siglos, ahora finalmente Dios habla, pero el que no cree queda mudo. Increíble. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a quedar mudo? Hasta que se cumpla la promesa que el Señor le acaba de dar a través del ángel Gabriel. Así que, hermanos, el mayor peligro no es que Dios esté en silencio. El mayor peligro no es que nosotros no escuchemos la voz de Dios. El mayor peligro es endurecer el corazón de tal manera que cuando Dios nos habla, no le creamos. Hermano, y no esperemos que venga el ángel Gabriel a hablarnos y se nos presente como Zacarías. Hermano, cuando aquí hay un sermón, cuando aquí se expone la palabra, es Dios hablando. Es Dios hablando por su palabra. Así que el problema, mis hermanos, no es Dios en su silencio, no es Dios en ese parecer de ignorarnos, no, es en que cuando Él hable, nosotros no le creamos. De hecho, mis amados hermanos, nosotros podemos acostumbrarnos tanto a la rutina espiritual, a venir a la iglesia, al discipulado, a evangelizar, y podemos caer en esa rutina espiritual y acostumbrarnos tanto a todo eso, a la espera, a esa aparente demora, que cuando Dios actúa, nos cuesta responder con fe.
Es lo que sigue diciendo. Las cuales se cumplirán a su tiempo, termina el versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Y se extrañaron de que él se demorase en el santuario. No era común que él se tardase tanto, o que el sacerdote tardara tanto adentro. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba ¿cómo, hermanos? Por señas. Y permaneció mudo. Era lo que el ángel le había dicho. Pero el versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 24 y 25. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho Jehová conmigo, el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cumplió el Señor su promesa? ¿Zacarías lo creyó de entrada? Pero al final Zacarías entendió una cosa, que cuando Dios habla, cuando Dios promete, Él cumple. Hermanos, este pasaje nos obliga a nosotros a repensar, a reflexionar cómo es que nosotros entendemos el silencio de Dios. Hermanos, porque el silencio de Dios no es abandono, no es indiferencia, no es ausencia, es preparación. ¿Para qué? Para el momento que Dios ha orquestado y ha ordenado y ha decretado intervenir en tu vida y en mi vida. Si bien es cierto, mis hermanos, no había palabra del Señor hasta este momento, Él no había olvidado a su pueblo. Todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, el Señor hablando a través de profetas, el Señor hablando a su pueblo: vuélvanse al arrepentimiento, vengan a mí, volveos a mí, como vimos en Malaquías al final. Y el pueblo no volvían al Señor. Pero el Señor seguía siendo fiel a su pacto. Él no había olvidado sus promesas. No había olvidado a Zacarías en su afrenta, y es lo que vemos al final. Dice Zacarías: así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hermano, tú y yo muchas veces pasaremos dificultades, tendremos afrenta delante de los hombres. Pero, mis amados hermanos, cuando Dios actúa, cambian las circunstancias. ¿Para qué se cumplió? Bueno, el ángel le dice a Zacarías: tendrás gozo. Tendrás alegría. Hermano, esto debe de cambiar completamente nuestra perspectiva de Dios. Porque muchos hoy probablemente estamos viviendo en ese mismo espacio, en ese mismo periodo, voy a decir así, o tiempo de espera de la respuesta del Señor. Estamos orando, estamos sirviendo, pero sintiendo muchas veces que Dios no nos responde. ¿Y qué es lo que nos responde el texto del 5 al 25 del capítulo 1 de Lucas? Bueno, lo que Dios nos dice a través de ese texto es que Él está obrando. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo escuches y aunque tú no lo sientas, Él está obrando. Pero, mis amados hermanos, este pasaje no solamente nos muestra y nos llama a cambiar nuestra perspectiva de Dios, nuestro entendimiento de Dios, también nos llama a responder. Porque si es cierto que Dios sigue obrando en el silencio, entonces la pregunta, mis amados hermanos, no es solo ¿qué está haciendo Dios?, sino ¿cómo estamos respondiendo nosotros? Y te pregunto lo siguiente: ¿estamos perseverando en fe o nos estamos enfriando en la larga espera? ¿Seguimos confiando en su carácter o estamos empezando a dudar de su fidelidad?
¿Estamos atentos cuando Él habla o nos hemos acostumbrado tanto al silencio que ya no esperamos oír su voz? Respóndete tú mismo. Porque Zacarías, el ejemplo de Zacarías, mis amados hermanos, nos muestra que es posible ser un fiel sirviente de forma externa y aún así luchar con la incredulidad cuando Dios interviene, cuando Dios habla, hermano. Y eso nos confronta también a nosotros, porque Dios nos habla muchas veces a través de su palabra. ¿Y qué hacemos nosotros? Dudar, no creer. Hermanos, y finalmente este pasaje nos dirige hacia algo mucho más grande. Porque la respuesta definitiva, mis hermanos, al silencio de Dios no es simplemente que Él vuelva a hablar, es que Él se revela de la manera más clara y de la manera más gloriosa en la persona de Jesucristo. Él se revela en la persona de Jesucristo. Esto no es, mis amados hermanos, un anuncio final, es el comienzo. No es la meta, es la preparación. Dios está levantando, mis hermanos, una voz para anunciar al Rey que viene, al Rey que tanto hemos mencionado en el Antiguo Testamento. Y ahora Dios, a través de Zacarías y su esposa Elizabeth, está diciendo, ese mensajero que yo anuncié es Juan, pero este solo es la voz que lo va a anunciar al Rey verdadero que viene después. ¿Y esto qué es lo que significa? Bueno, que nuestra esperanza, hermano, no está en señales, no está en experiencias, no está en que las circunstancias cambien. Nuestra esperanza está en aquel que está por venir. Por eso, mis amados hermanos, el llamado es claro. Si estás en un tiempo de silencio, mi amado hermano, por favor, no te apartes del Señor. Si estás esperando desde hace años, meses, hermano, por favor, no dejes de confiar en el Señor. Si Dios parece callado, no concluyas que Él está ausente. No llegues a esa conclusión. Hermano, por favor, permanece, confía, espera, sigue esperando, sigue orando, sigue clamando, sigue aferrándote al Señor, porque cuando Dios rompe el silencio, lo hace para cumplir lo que Él ha prometido. Hermanos, y aquí yo quiero ser claro, y aunque no nos responda como nosotros queremos, Él responde siempre, siempre para lo mejor en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros queremos que se haga como nosotros pensamos que es mejor para nosotros. Pero eso muchas veces puede ser lo peor. El único que sí sabe qué es lo mejor para nosotros es Dios. Por lo tanto, mis hermanos, su respuesta será la mejor. Pero mi hermano, confía que su respuesta vendrá. Y esa respuesta que venga es la mejor para ti y para mí. Y lo que sigue, hermanos, luego de esto es glorioso. Porque ese silencio que hubo está a punto de romperse completamente. Si bien es cierto, la voz que prepara el camino, Juan, está por nacer. Pero hermanos, no es esa voz la que va a romper el silencio completamente. Detrás de esta voz, de este mensajero que anuncia el camino, viene el gran Rey. Y antes de avanzar, mis amados hermanos, y llegar a ese gran Rey, déjame dejarte con eso en el corazón. El silencio de Dios siempre pone en evidencia algo. No solo su plan, sino tu fe y mi fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Porque en el silencio se revela, hermanos, si tú y yo seguimos buscando al Señor. O si solo lo estábamos buscando por lo que Él podía darnos. En el silencio se revela si confiamos completamente en quién es Él, en su carácter, o si dependemos únicamente de sus respuestas. Es en el silencio, hermanos, que se revela si nuestra relación con Dios es real o solo está sostenida por lo que sentimos. Por eso, mis amados hermanos, si hoy estás en silencio,
No te enfríes. ¿Se entiende esa expresión, verdad, hermanos? No te alejes. Persevera. Y cuando digo persevera, mis amados hermanos, no es que el caminar cristiano al final de cuentas depende de nosotros. No, persevera, sigue aferrándote con fe al Señor. Y si no tienes fe, dile, Señor, dame fe. Una persona, hermanos, que está aquí con nosotros en los discipulados, me dijo, hermano, yo le pregunté, ¿hay alguna necesidad por la que podamos orar por ti? Y esta persona me dijo, hermano, ore, que el Señor ponga fe en mí. ¿Alguna vez usted ha pedido que alguien ore por usted, por fe, hermano? Hermano, no dejes de orar. Aunque no escuches respuesta, aunque no veas la respuesta, no dejes de orar. Confía en el Señor. Y si Dios ha hablado, aunque sea una vez a través de su palabra, hermano, eso es suficiente para seguir confiando en Él. Dios, el Dios que tú y yo servimos, es un Dios confiable, altamente confiable. El predicador aquí presente delante de ustedes es desconfiable, pero el Señor es confiable. Él no falla. Porque el mismo Dios, hermanos, que guardó silencio por siglos, es el Dios que cumplió exactamente todo lo que Él prometió. Y eso lo que significa para nosotros es que podemos seguir confiando incluso cuando no le escuchamos. Y termino con esto, hermanos. Estás pasando momentos difíciles. Estás pasando momentos de gran necesidad. Está tu corazón atribulado, cargado. Por las noches se te va el sueño. No comes tranquilo. A tu mente solo vienen pensamientos malos por tus situaciones difíciles. Hermano, el Señor sigue actuando, aún en tu dificultad. Y quiero regresar solo para terminar. Recuerde lo que el ángel le dijo a Zacarías, versículo 13. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Amado hermano de la Iglesia del Señor, Hechos 2:42, en la colonia americana, no temas, tu oración es escuchada. Tu oración y mi oración es oída. Aunque a veces parezca que no es escuchada, Él escucha, Él oye. Por lo tanto, mi amado hermano, no dejes de clamar al Señor. No te canses de buscarle, de servirle, de honrarle. Zacarías era fiel en su labor como sacerdote, aunque también pasaba sufrimiento. Tenía un grave problema, pero él seguía fiel a su Señor. Hermanos, la vida de cristiano, no todo es color azul, no todo es camino de rosas. También hay espinas. Y es ahí donde tú y yo necesitamos aferrarnos a aquel que nos sostiene a nosotros. El hecho de decir nos aferramos es para entendernos, hermano, pero el que nos sostiene es Él al final de cuentas. Tú y yo no podemos permanecer ni un solo segundo de pie si Él no nos sostiene. Acudamos a Él, vayamos a Él. Con toda seguridad, el Señor sostiene a su pueblo.
Como lo sostuvo en el Antiguo Testamento, como lo sostuvo en el periodo del silencio, Él sostiene a su iglesia hoy en día. Hasta el día de la segunda venida del gran Rey, en el cual esperamos que se acabe el sufrimiento. Cuando ese reino se inaugure completamente, se acabará el sufrimiento, se acabará el dolor, las lágrimas serán enjugadas, todo se acabará y viviremos con Él, como lo dijo el ángel a Zacarías, con gozo y alegría. Vamos a orar.